Sí, apóstoles creativos de frente a este reto de la nueva evangelización, y todo esto en clave de salidas o de salida. Esta salida pues nos implica formas de salir, ¿no? Ya nos decía el Padre cómo vamos a llegar a los sujetos, de qué manera, y pues para esto necesitamos las estructuras. A veces escuchar hablar de la palabra estructura pues ya nos causa como no sé si decir disponibilidad, tensión o poca disponibilidad de frente a ella, pero sin embargo pues es necesaria. Es el esqueleto, que podríamos llamar el esqueleto del cuerpo, que sostiene toda la organicidad de él mismo para su crecimiento, para su desarrollo. De este mismo mandato del Señor de ir y hacer que todos los pueblos sean discípulos del Señor, se requiere una continua conversión. No es nada más haber recibido el mensaje, haber recibido el mandato, ir, sino que salvándome junto con mis interlocutores en una continua conversión. El siguiente paso son nuestros interlocutores, de los cuales se nos ha hablado ahorita a profundidad, sobre todo el interlocutor urbano, la atención preferencial por los pobres. Y es un mensaje y un mandato que se dirige a todos, no solo a algunos o a alguna parte. Dice el Papa Francisco que con todos aquellos con los que nosotros entremos en contacto, estamos invitados a comunicarles la alegría del Evangelio que parte de nuestro encuentro con Él. Y dentro del circuito comunicativo, ¿qué efecto tendría esto? ¿Qué buscamos con el decir manejar la evangelización de tal o cual manera, nuestro testimonio personal? La necesidad inclusive de una estructura entre nosotros para tener una mejor organización de ella. ¿Qué efecto, qué andamos buscando? ¿Cuál es la finalidad? ¿No? Dice el Papa en el número 3, la invitación a cada cristiano, ¿sí? Él después pues hace todo el desarrollo en los 5 capítulos subsiguientes, pero sobre todo que la invitación a cada cristiano a que en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él. Este es el reto que tenemos con nuestros interlocutores, al menos esencialmente. Ya después de pues se van a derivar algunas otras encomiendas, pero el encuentro personal con Jesucristo, o al menos a darse la oportunidad de dejarse encontrar por Él. Esto es esencial, sobre todo a la hora en la que pensamos la revitalización de las estructuras, porque el mismo documento también menciona varias veces, no podría decir ahora exactamente cuántas, pero que nuestra condición de que somos humanos, ¿no? Una y otra vez el Papa insiste, somos humanos y necesitamos vivir en esta continua conversión, partiendo del mandato del Señor, partiendo de nuestro encuentro con Él para hacer luz en medio de la ciudad de frente a nuestros interlocutores. La siguiente es que unidos a Jesús, ¿sí? ¿Qué otro efecto buscamos? Que unidos a Jesús buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre. Vivimos y actuamos para la alabanza de la gloria de su gracia, no para una vanagloria personal, ¿sí? De éxitos, etcétera, sino para buscar ante todo la gloria del Padre. Y finalmente, como el mismo derecho también nos lo dice al final, la salvación que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia es para todos, ¿sí? Y Dios ha gestado un camino para unirse a cada uno de los seres humanos de todos los tiempos. La salvación de la humanidad, de la cual nosotros somos colaboradores. ¿Cómo podríamos definir quizás a lo mejor una idea respecto de las estructuras? Ya yendo más a fondo en el tema de la estructura en el gozo del Evangelio, definida quizás como la distribución y orden de las partes importantes de un edificio. Sí, la distribución y el orden entre ellas como partes importantes de una corporeidad, como lo maneja quizás también a lo mejor en referencia a San Pablo en la teología del cuerpo, que es la Iglesia, de Cristo, que es la Iglesia. El segundo sínodo de nuestra arquidiócesis define las estructuras de pastoral como las dimensiones territoriales en las que la Iglesia arquidiocesana
ha sido dividida con el fin de prestar una mejor atención pastoral a la comunidad. Esta necesidad de la revitalización de las estructuras y del tema de las estructuras pues ya tiene tiempo, ¿no? Si podemos ver nuestro segundo sínodo, no recuerdo la fecha si fue en el 92 o algo así por el estilo, y ya desde cuándo ahí maneja una clasificación de las estructuras y de su atención a ellas pues muy amplia, ¿no? Muy profunda. El documento de Aparecida pues ya seguramente lo hemos revisado en confronto con esta exhortación que también tiene esta necesidad. Entonces, a saber, la parroquia, el decanato, la vicaría territorial y la arquidiócesis o diócesis misma. También se aplica a las instancias e instituciones eclesiales que por su naturaleza están ordenadas a favorecer la acción pastoral. Los tipos de estructura que manifiesta el gozo del Evangelio, al menos son las estructuras eclesiales, a las cuales el Papa nos llama a poner atención, a revitalizar a partir de nuestra experiencia con el Evangelio, la estructura bíblica a propósito de la homilía y las estructuras sociales. Plantea primero entonces las estructuras eclesiales como una necesidad de poner atención a partir de nuestra ministerialidad en el mundo, para ir después a iluminar las estructuras sociales que nosotros deseamos de cambio para la sociedad. Y podemos ver en la siguiente diapositiva el organigrama, digamos, de nuestra arquidiócesis, que podemos, seguramente conocemos bien en nuestra página de internet, como para ilustrar esto que ya conocemos y lo que es necesario revitalizar a partir de esta nueva experiencia de evangelización. Revitalización de las estructuras. ¿Qué podría significar esto, no? El Papa, en el número 26, dice que hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador que tanto necesitamos y que ahora se nos ha expuesto, ¿no? Igualmente, las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga o las evalúa y las relanza, ¿no? Les replantea los objetivos, etc. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin fidelidad de la Iglesia a la propia vocación, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. Vemos entonces la posibilidad de los extremos de las estructuras. Cuando estas son bien proyectadas, tienen su auténtico sentido, y cuando pueden tener el otro sentido que nos decomunica de frente ante nuestros interlocutores. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, para empezar, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta. Pues, tres requerimientos ya, ¿no? Ser la actitud de continua misión, la expansión y el estar abiertos a todos, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca con su amistad. Decíamos que una de las formas de estructurar el servicio pastoral al mundo es la parroquia, y es uno de los entes en los cuales el Papa profundiza un poco más, como uno de los entes que están más cerca de todos. Es más típico ver, sobre todo en las urbes, pues, una parroquia, hablar del párroco, del obispo, del laico que se acerca y que hace sus servicios ahí. La parroquia no es una estructura caduca. Mi fundador, el beato Santiago Alberione, plantea la parroquia como el mundo. Nuestra parroquia es el mundo, no solo es una colonia, no solo es una ciudad o un país, sino que es el todo, ¿no? A partir del espíritu de San Pablo. Precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad. De nuevo vuelve a aparecer esta palabra de la creatividad, que para esta nueva era de la evangelización y sobre todo a partir de las nuevas tecnologías es una exigencia ya para nosotros como humanos, comenzando desde ahí. Una creatividad misionera del pastor y de la comunidad. Esta parroquia es capaz de reformarse y adaptarse continuamente. Seguirá siendo la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas.
Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares. Una exigencia para ir hasta nuestros interlocutores es estar en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando y centro de constante envío misionero. No es una estructura caduca, si tiene al contrario más vida de la que quizás podríamos imaginar o hemos proyectado. Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente. Escucha, creatividad, actitud misionera y estar cerca de la gente para escucharlo. Que sean ámbitos de viva comunión y participación y se orienten completamente hacia la misión. También, dice el Papa, no solo las parroquias o el ámbito de la parroquia requiere esta revitalización nueva a partir de su identidad en el mundo, sino también el papado y las estructuras centrales de la Iglesia Universal necesitan escuchar el llamado a una conversión pastoral, nuevamente, no solo los párrocos, los ambientes, las colonias, sino desde arriba, ¿no? Invito a todos a ser audaces y creativos. Podemos ver de nuevo la palabra creatividad, y que es uno de los objetivos a lograr para nosotros como agentes evangelizadores en la Iglesia y en el mundo. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Más que el temor a equivocarnos, dice el Papa, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras, a que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: denles ustedes de comer. Los interlocutores, ya nos han hablado de los interlocutores, especialmente de la comunidad afroamericana, entre nosotros como mexicanos, pero ahora, ¿cuáles son algunas de las actitudes de ellos, ¿no? Como los ámbitos de la pastoral, los que están alejados de la fe, los que conocen a Jesucristo y aquellos que no lo conocen? Además, es necesario que reconozcamos que si parte de nuestro pueblo bautizado no experimenta su pertenencia a la Iglesia, se debe también a la existencia de unas estructuras y a un clima poco acogedores en algunas de nuestras parroquias y comunidades, o a una actitud burocrática para dar respuesta a los problemas simples o complejos de la vida de nuestros pueblos. En muchas partes hay un predominio de lo administrativo sobre lo pastoral, así como una sacramentalización sin otras formas de evangelización. ¿Cuál sería entonces la opción misionera de frente a esta realidad y a los retos de la revitalización de nuestras estructuras como necesarias para el sostenimiento del cuerpo que es, en nuestro caso, la Iglesia en el mundo? Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Dice el Papa en el número 49, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. ¿Cuáles serían algunos criterios quizás a lo mejor de renovación que nosotros seguramente también ya conocemos del documento final de los criterios para la conversión pastoral y la renovación misionera de las diócesis y la parroquia a la luz de Aparecida, publicado por el CELAM en conjunto con esta comisión que se ha hecho para la renovación de la evangelización? Primero,
que es necesario redescubrir el sentido y la necesidad de las estructuras, sentido y necesidad de ellas. No hay que absolutizarlas ni menospreciarlas, sino precisar qué se entiende por estructuras y cuáles son las estructuras eclesiales que requieren ser transformadas. En el ámbito eclesial, la función primordial de las estructuras es facilitar que fluya la vida del Espíritu e impregne la vida de las personas y las comunidades, pero también garantizar la comunión, la participación y la misión de todos. Las estructuras son medios para la comunicación, el diálogo, el consenso, la corresponsabilidad. Deben caracterizarse por su flexibilidad, funcionalidad y dinamicidad. No cualquier estructura garantiza una renovación espiritual ni la fecundidad misionera. Esto implica también revisar a fondo el ejercicio de la autoridad, así como repensar la naturaleza jerárquica de la Iglesia en el actual contexto y su función de ser garante de unidad y la misión. Finalmente, ¿qué es lo que buscaríamos entonces respecto a la revitalización de las estructuras de nuestra Iglesia? Al menos, ¿no? La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana nos muestra la continuidad de la fe y nos invita a ser audaces discípulos misioneros de Cristo, discípulos misioneros de Cristo, creativos, compartiendo a todos el gozo del Evangelio según la síntesis que nos presenta el resumen del gozo del Evangelio en la página de la SEM. Necesitamos ser un organismo vivo en medio de la humanidad a partir de la revitalización de nuestras propias estructuras en Cristo. Escuchaba esta mañana en el reportaje que hacen de los ejercicios espirituales del Papa que hace en una de nuestras comunidades en Aricia, en Italia, que la necesidad de replantear al pastor en medio de su pueblo, ¿sí? La necesidad de revitalizar en nosotros la escucha, la necesidad de crear un proyecto, nuevos caminos marcados por la misericordia del Padre. Pues ojalá en nuestro itinerario de revisión de las estructuras de nuestro apostolado en el mundo logremos la oportunidad de revitalizar estos retos que la Iglesia actual nos presenta. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar ya a la parte final de nuestras jornadas, escuchemos al licenciado José Antonio Sandoval. Muchas gracias. Quiero decir que me siento muy contento de estar esta tarde ya aquí. Primero por un sentido de gratitud con esta casa donde yo hice mis estudios de seminario, también por el aprecio con el padre Oscar, que pues, llevamos muchos años trabajando juntos, ¿no? Por encontrarme con gente tan querida aquí, venía de otras latitudes y que viene a compartir también su amplia experiencia, su amplio conocimiento de las cosas. Cuando el padre Oscar me invitó a compartir con ustedes en esta mañana, me decía que pues, pudiera compartir algunos elementos concretos de cómo llevar adelante algunas experiencias. Lo que en los últimos años he venido trabajando desde el espacio educativo en el que participo son fundamentalmente los temas que tienen que ver con educación para la paz. Y de eso es de lo que quisiera hablarles en el cierre de esta mañana, ¿no? Voy a... Quizá a lo mejor valdría la pena presentarles cómo está estructurado este pequeño compartir. Primero quisiera hablar de la situación de la violencia que vive en nuestro país, de esta violencia que se da de manera muy particular en el seno de las familias, algo en torno a las causas de la violencia como lo entiende el documento de los obispos mexicanos, en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna, y que efectivamente podemos encontrar con muchos elementos pues, que parecieran resonar en la exhortación del Papa Francisco, particularmente en el apartado que habla sobre el bien común y esta construcción de la paz, ¿no? Después hablaré sobre algunos temas que probablemente hemos dejado de lado en nuestra tarea evangelizadora, que tiene que ver con
la violencia escolar. Y luego me detendré un poco para hablar sobre las cuestiones de educar para la paz y los desafíos que nos están presentando. Bueno, a lo mejor no se alcanza a ver, pero esta lámina lo que quiere presentar es cómo la situación de violencia no es solamente aquella que aparece en los medios de comunicación, Michoacán, Morelos, Tamaulipas, antes Chihuahua y particularmente Ciudad Juárez, en donde en los medios de comunicación los espacios son ganados por los ejecutados, por los levantones, por los secuestros, por los enfrentamientos. En el fondo, lo que esta lámina quisiera presentar es cómo la violencia se vive en muchos de nuestros hogares mexicanos, en nuestros espacios más cercanos, y pareciera que ha habido un trabajo o una dinámica de naturalización de la violencia a lo largo de los años, de muchos años, pues, y se ha convertido como en un tema cultural. Dice esta lámina, para quienes no logran leerla, que en el 32.4% de los hogares mexicanos hubo al menos una víctima del delito en 2002. Esto significa que 10.1 millones de hogares han sido víctimas de algún delito en este país. También el 61% considera la denuncia como una pérdida de tiempo. Nuestros obispos decían en el documento al cual hacía referencia hace rato que una de las grandes dificultades que enfrenta nuestro país es el tema de la impunidad. Y el tema de la impunidad se ve reforzado precisamente por la falta de denuncia y por la falta de una auténtica procuración y administración de justicia. Muchas de las víctimas, y particularmente, y esto es algo que vivimos en Morelos, prefieren no denunciar en torno específicamente a algunos de los delitos que ahí son cometidos, como el tema del secuestro. Déjenme avanzar un poco más rápido. Miren, este es uno de los indicadores con los cuales se mide la violencia en el mundo, ¿no? Para medir qué grado de violencia existe en un territorio, se hace ahí el indicador es cuántos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. La media en el país es de 17.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué estar presente en un tema como este de construcción de paz en el estado del cual yo provengo? Pues precisamente porque la tasa de homicidios entre nosotros es de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, casi tres veces arriba de la media nacional. Y estos son solamente algunas de las manifestaciones de la violencia y que posteriormente me referiré a otras. El tema de la violencia familiar, el 44.9% de las mujeres casadas o unidas ha sufrido una condición de violencia por parte de su pareja, siendo el rango de edad de entre 15 a 29 años el que es más vulnerable. Es decir, aquí empezamos a tratar de entrarle a esta violencia que hemos naturalizado en muchos de nuestros propios ambientes y que al final del camino pues va coexistiendo en medio de nosotros y son cuestiones a las que en ocasiones no le entramos. Allí quise poner una frase de una mujer quechua afectada por la violencia en su propia familia. Se dice que todos nacemos con una estrella. En las noches, cada vez que miro al cielo, pregunto, ¿cuál de ellas será mi estrella para cambiarla por otra? Es decir, cómo poder transformar nuestro propio destino. ¿Le das un poco? La violencia contra las mujeres, mucha de ella tiene que ver con violencia psicológica. El 64% de las mujeres se siente ignorada y el 41.6% siente que no son tomadas en cuenta en las decisiones de la familia. Esto simplemente para decir algunas de las manifestaciones de la violencia. Después hablaré de otras que tienen que ver con el entorno escolar y de lo preocupante que ha sido ir naturalizando la violencia. El documento de los obispos mexicanos plantea que el tema de la violencia en el país es un tema de salud pública y hay que abordarlo así como un tema de salud pública. Y distingue como dos tipos de causas objetivas y causas subjetivas. Ahí, en estas causas objetivas que están presentadas en esta lámina,
son solamente algunas. Los obispos nos insisten sobre muchos aspectos sobre los cuales hay que trabajar: el tema de la reconstrucción del tejido social, el tema de la cultura de la legalidad. Habrá que estar atentos también a esta crisis de moralidad que existe en el propio país. Y nos hablan también de esta situación, por ejemplo, la situación económica que vive nuestro país y particularmente el tema de la desigualdad, poniendo acento en el tema de la desigualdad, como llamando la atención que no ha sido el tema de la pobreza, porque hay una tendencia a criminalizar a los pobres. No es el tema de la pobreza el que se sitúa como una causa para la violencia, es mucho más el tema de la desigualdad. No los países pobres son los más violentos, los países desiguales tienden a ser los más violentos entre nosotros. Y luego distinguen algunas otras causas que tienen que ver con el sujeto mismo, las causas objetivas. Ahí están expresadas algunas que me parece importante que tendríamos que trabajar. Gracias, por favor. El trabajo que realizo en la institución en la cual participo, en donde hace algunos años generamos un Instituto para la Paz, lo hemos llevado adelante en más de 250 instituciones, particularmente instituciones públicas, todos los bachilleratos del Estado de Morelos. Ahorita trabajamos con todos los bachilleratos públicos, trabajamos con 140 escuelas públicas, primarias, secundarias, preparatorias y 2 universidades, ubicadas en las colonias de mayor índice de riesgo social en el Estado, en 4 de los municipios que pertenecen a él. Durante la primera etapa de estas intervenciones, partimos de un diagnóstico con los muchachos para tratar de identificar cómo sentían o cómo percibían ellos la situación de violencia en sus propios espacios. Y lo que a continuación les comparto son algunas láminas sobre cómo se vive esta situación de violencia. ¿Se esfumó? Ahí no se ve. Bueno, a lo mejor no alcanza el color. Pero bueno, aquí puedo tratar de compartirles en la lámina que tengo yo aquí. La primera tiene que ver con la violencia entre pares, que hoy comienza a ser como más famoso a partir de esta definición del bullying, ¿verdad? Y que efectivamente el acoso escolar ha existido a lo largo de mucho tiempo, y durante mucho tiempo quienes participamos en el tema de la educación escuchábamos como que la gente decía, o quienes dirigían los espacios educativos, pues que era un tema de muchachos, ¿no? Los muchachos así se llevaban, que en medio del aprender a socializar, pues este trato era como algo natural. Habría que distinguir, ya hay una corriente que insiste permanentemente en esto, entre el trato rudo y el acoso escolar. Sin embargo, hay también una línea muy pequeña, muy delgada, en donde nos permite pasar del trato rudo al acoso escolar. En los últimos 3 años, nosotros en Morelos hemos tenido 4 muchachos que han perdido la vida precisamente por estas condiciones de acoso, que empiezan a irse incrementando, porque ante esta postura de que esa es la forma como los muchachos se relacionan, y ante la no intervención de los adultos que participan en el proceso educativo, entonces hay un proceso de legitimación. Y algunas de estas experiencias que todo el mundo dice que no se quería, o quienes participaron en ellas, que no querían llegar a una situación de esta naturaleza, finalmente fueron escalando. Eran situaciones de violencia que fueron escalando paulatinamente en el tiempo con respecto a un sujeto que fue considerado débil o vulnerable, con respecto a algunos, ¿verdad?, que decidieron hacer el proceso del acoso, y por otro lado, con respecto a unos testigos pasivos, llámense adultos o llámense pares. Bueno, en el estudio que hicimos en Morelos, en los bachilleratos públicos, cerca del 30% de los muchachos denunciaba que existe violencia en sus propios espacios educativos. De ahí comenzamos a tratar de investigar, a ver, tal vez si de casualidad aparece, no va a aparecer la lámina. Comenzamos a preguntar, bueno, y en torno, ¿esto se dará solamente en la relación entre pares, o también en esta relación afectiva más cercana como podría ser el noviazgo?
Y en ese sentido, de los jóvenes que respondían haber tenido